Bienvenido a nuestra serie El Diluvio, ¿verdad o mentira? Basado en el libro de Génesis en el capítulo 6. Habíamos dicho anteriormente que ya Noé estaba preparado para comenzar aquella gran odisea que pasó la familia humana antes de comenzar el diluvio. De la logística para que todos los animales entraran, los alimentos que Dios le había dicho a Noé que almacenara allí dentro de el arca o el barco, no solamente para los animales, sino también para ellos como familia. Los cereales y semillas que tenían ellos que almacenar allí dentro del barco para que pudiesen ser alimentados durante el tiempo que el barco iba a durar o las aguas iban a estar por encima de toda la superficie del planeta Tierra. Un mes antes, los ingenieros juntamente con Noé y todas las personas que trabajaron en la construcción de aquel barco, pues habíamos dicho que Noé era un hombre de los más destacados del tiempo de los antediluvianos, un hombre con mucho renombre y una gran personalidad conocida en todo el planeta, obviamente, dada la empresa que estaba él llevando a cabo. Así que ya le avisó a las personas, a la gente, que el diluvio venía dentro de, por ejemplo, 3 semanas, 2 semanas, prácticamente casi una semana. Los hijos y él entraron al arca con sus esposas. Eran 4 varones, incluyendo a los 3 hijos, a Noé, y 4 mujeres que entraron allí al arca, en total 8 personas. Cuando entraron al arca, había una puerta bastante grande al lado derecho del barco. Así que aquella puerta era tan pesada y tan grande que no podía ser cerrada por manos humanas. Así que Dios envió a un ángel poderoso para que cerrara la puerta del lado derecho del barco. Cuando la puerta se cerró, aquellas familias humanas quedaron allí dentro del barco juntamente con los animales. Ahí dentro del arca no le hacía falta nada. Había mucho alimento, agua para los animales y también para los humanos que estaban allí dentro del barco, que era la familia de Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Los habitantes que estaban cerca del barco o del sitio donde se construyó el barco, vieron que ya Noé estaba allí técnicamente sellado dentro del barco y se dieron cuenta y empezaron a teorizar de que Noé, juntamente con los animales, iba a morir allí, pues no había manera de salir del barco según ellos, y que lo que había dicho sobre la lluvia era imposible, porque antes, en esa época, no caía lluvia como ahora, sino que un vapor salía debajo de la tierra o de la superficie de la tierra y de la atmósfera y mojaba toda la naturaleza. Cuando pasaron 3 días, las personas comenzaron a festejar y a decir que Noé se iba a morir con los animales dentro del barco y que las profecías que había dicho, o la profecía que había dicho sobre la caída de la lluvia, no iba a ocurrir. 4 días la gente continuó tomando y bebiendo y se informaba también a los pueblos, a las ciudades que quedaban a cientos y miles de kilómetros de aquel lugar, de que Noé estaba en aquel barco con cientos de animales, allí miles de animales, plantas y toda su familia estaban allí en el barco. Al 7º día, no sabemos a qué hora, pero ya en el 7º día, quizás aquella trágica mañana, comenzaron a aparecer en el cielo algunas pequeñas nubes primeramente y luego se hicieron gigantes. Los niños comenzaron a salir de sus casas y la gente, sorprendido, nunca habían visto nubes y comenzaron a decir, ¿qué es esto? Así que las nubes comenzaron a unirse unas a otras y a formar una gran masa oscura en la atmósfera de nubes. Y después de esto comenzaron a caer grandes goterones por primera vez en la historia humana en la superficie de la tierra. Y luego la atmósfera fue abierta y parecía que las cataratas de los cielos se estaban desbordando sobre la tierra. La gente se miraron unos a otros cuando comenzaron a experimentar la lluvia y se decían en sus mentes, ¿lo que habrá dicho Noé será cierto?
¿estaremos condenados todos a morir bajo un gran diluvio por no haber escuchado la palabra de aquel profeta? Pero ya era demasiado tarde. Estrepitosamente las aguas comenzaban a caer más y más y más y más, y mientras la superficie de la tierra se empapaba y comenzaba a subir el agua más y más, los animales corrían sorprendidos porque nunca habían visto aquel tipo de fenómeno, aullando y llorando y acercándose a los seres humanos como buscando refugio, pero ya era demasiado tarde. Los hombres, a medida que las aguas subían sobre la superficie de la tierra, comenzaron a buscar los lugares más altos para salvarse de aquel diluvio que ya estaba inundando todo. Lo primero que fue destruido por las aguas y por los relámpagos fueron las grandes estatuas que ellos habían construido para darle honor a sus dioses que habían inventado. Después los grandes palacios, las grandes ciudades fueron destruidas por las lluvias y por los relámpagos que caían sobre todo el planeta. Es muy famoso el poema de Gilgamesh de los sumerios, donde dice que hubo un diluvio local allí en aquella zona donde hoy es Irak. Otras civilizaciones también tienen muchas leyendas sobre el diluvio. Es posible que los hijos de Noé, después del diluvio, es obvio que le dijeron a sus hijos lo que pasó y ellos pasaron aquella historia a manera de leyenda y no como una realidad. Y por eso toda esa leyenda se propagó por todo el planeta después del diluvio. Pero no fue una leyenda, fue una realidad. Así que el diluvio no fue en una sola parte del planeta, fue en todo el planeta. Toda la superficie de la tierra se inundó. Toda la tierra se llenó de agua y el barco comenzó a flotar tal y como había planeado Dios y se lo había revelado a Noé. Las aguas eran tan tormentosas que las familias que estaban dentro del arca, Noé y sus hijos, temieron por sus vidas, estaban violentas. Y déjenme decirles realmente, el barco no hubiese podido sobrevivir a la violencia de las aguas si Dios no hubiese enviado ángeles poderosos para que lo protegieran de la ira divina. El mismo diablo con sus demonios, como estaban confinados o están confinados aquí en el planeta Tierra, temieron por sus vidas ante la ira de Dios. Aunque no lo podemos ver porque están en otra dimensión, pero así realmente pasó. Las aguas cayeron durante 40 días, incesantemente, sobre la Tierra y el planeta quedó sepultado totalmente. Las especies de animales acuáticas, obviamente que sobrevivieron en las aguas. Los animales que estaban dentro del arca, cuando Noé va a salir más tarde del arca, ya lo veremos más adelante, se reprodujeron fácilmente porque no tenían depredadores ni ningún animal que los matara. 40 días estuvo lloviendo sobre la tierra. Las aguas, la lluvia cesó. Y Noé se dio cuenta cuando la lluvia cesó. Pasaron 3 meses, 4 meses, 5 meses y las aguas todavía no habían bajado. Noé envió un cuervo para que inspeccionara a ver si las aguas habían bajado, pero el cuervo regresó al arca. Lo volvió a enviar nuevamente. 7 días después, también regresó. Luego de 7 días, Noé envió la paloma, y la paloma tampoco encontró dónde posar sus patas, porque todo estaba todavía inundado por las aguas. Esperó 7 días más y regresó a enviar la paloma, o envió la paloma nuevamente. Y la paloma regresó en la tarde con una hoja de olivo en su pico, y aquello fue motivo de alegría para toda la familia de Noé, que aplaudieron aquel hallazgo de que las aguas habían bajado. Algo muy importante, Noé no salió del arca cuando la paloma trajo la noticia de que las aguas se habían retirado. Esperó la orden de Dios. Y efectivamente, el ángel de Dios le reveló a Noé que se preparara para salir del barco, porque allí el barco se había posado en las montañas de Arará, una cadena montañosa que rodeaba al barco, donde estaría seguro y donde era un lugar perfecto para amarizar
si se quiere decir, amarizar o llegar allá a aquel lugar para que todo pudiese ser logísticamente preparado para que los animales salieran y Noé también. Salieron, Noé ordenó que abrieran la puerta, la cubierta del barco, se abrió, y también la puerta del arca, que estaba al lado derecho, no podía ser abierta por manos humanas, así que tenía que ser abierta por el ángel nuevamente. Noé salió con su familia fuera del barco, todavía los animales no habían salido. Lo primero que Noé hizo al salir del barco fue hacer un altar a Jehová, a Dios, para darle gracias porque lo había salvado de la muerte, de la destrucción que destruyó todo el mundo antediluviano. Hizo un sacrificio allí con los animales limpios y agradeció a Dios. Ahora había un gran problema que Noé estaba enfrentando, era que toda la tierra estaba llena de cadáveres. En estos momentos que Noé salió del arca, la tierra era un gigantesco cementerio, con los millones de cadáveres de los seres humanos putrefactos, los millones de animales que tenía todo el planeta Tierra, incontable, los árboles. Así que Noé, dentro del arca, nuevamente Dios envió un viento poderoso que se encargó de sepultar aquellos millones de cadáveres que estaban en la superficie de la tierra y de árboles. Esos árboles que quedaron sepultados en el corazón de la tierra fueron los que se han sedimentado y han creado el carbón de hulla o carbón mineral. El petróleo también fue creado por la gran cantidad de árboles que quedaron sepultados en el corazón de la tierra. Noé sale del barco con toda su familia y los grandes animales depredadores. Noé y su familia temieron, pensando que aquellos animales podían matarlos. Es obvio, eran fieras que había dentro del barco y que estaban saliendo. Pero Dios le prometió a Noé que el hombre iba a tener dominio sobre toda la naturaleza, sobre las aves del cielo, sobre los animales acuáticos, sobre las fieras. Y fue un respiro para Noé aquella noticia tan agradable de que el hombre dominaría toda la naturaleza y todos los animales. Dice Jehová que le entregó todo, las plantas y los animales, al hombre. Noé, después de esto, se ubicó en el lugar de la tierra con su familia donde estaba seguro, y comenzaron de nuevo a dar gracias a Dios y a construir lugares para habitar. Los hombres nuevamente estaban seguros. Dios le dijo a Noé que ya no iba a destruir de nuevo el mundo con agua, a mostrarle una señal poderosa, era la señal del arco iris. Así que cuando el hombre viera el arco iris, iba a recordar que Dios no iba a destruirlo, pero también Dios iba a recordar que le hizo esa promesa al hombre. El hombre nuevamente comenzó a reproducirse, a construir ciudades, a construir lugares donde habitar. Y nuevamente comenzó a olvidarse de lo que había pasado. Pero también la familia humana tenía en la psiquis aquel gran diluvio que se transmitía de familia en familia de todo lo que había pasado. Y ya veremos más adelante lo que pasó referente al miedo que ellos tenían de que volviera un diluvio y los destruyera. Amigo que nos escucha en estos momentos, si te agrada nuestro contenido, puedes inscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, y compártelos o comparte este video con tus amigos y familia para que ellos también sepan lo que pasó en el mundo antediluviano, si fue verdad o mentira.